Hay un nombre que los estudiosos de lo inexplicable repiten con una mezcla de respeto y incomodidad. No es un nombre que aparezca en los titulares de hoy. No es alguien que haya tenido un canal de redes sociales ni una plataforma mediática moderna. Pero sus palabras, registradas en miles de sesiones documentadas durante la primera mitad del siglo XX, siguen siendo estudiadas hoy en universidades, en institutos de investigación parapsicológica y en círculos académicos que prefieren no publicitar demasiado ese interés. Su nombre era Edgar Cayce. Y lo que dijo sobre el continente americano, sobre sus transformaciones futuras, sobre los países que serían sacudidos desde adentro antes de que el mundo tuviera tiempo de reaccionar, es una de las piezas más incómodas de su archivo que aún hoy permanece en los márgenes de la discusión pública. Cayce nació en 1877 en Kentucky, Estados Unidos. Desde joven mostró una capacidad que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Podía entrar en un estado de trance profundo, aparentemente autoinducido, y en ese estado respondía preguntas sobre salud, sobre vidas pasadas, sobre el futuro de personas y lugares con un nivel de detalle que sus contemporáneos no sabían cómo explicar. Sus sesiones fueron grabadas en estenografía por su secretaria Gladys Davis durante décadas. Hoy existen más de 14.000 de esas lecturas archivadas en la Asociación para la Investigación y la Iluminación, en Virginia Beach, Virginia. No era un charlatán de feria. Era un hombre profundamente religioso, desconcertado por sus propias capacidades, que durante toda su vida intentó reconciliar lo que ocurría en sus trances con su fe cristiana. Murió en 1945, agotado físicamente, después de haber ignorado sus propias advertencias sobre el ritmo de trabajo que su salud no podía sostener. Lo que dijo mientras dormía cambió la vida de miles de personas. Y algunas de esas cosas, las que hablan de geografía, de política, de transformaciones continentales, siguen siendo objeto de análisis que incomodan precisamente porque son difíciles de descartar con facilidad. Entre esas visiones, hay un conjunto de imágenes que algunos investigadores de su obra han conectado con lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. No son conexiones oficiales. No son afirmaciones que la Asociación para la Investigación y la Iluminación haya validado formalmente. Son interpretaciones, y es importante decirlo con claridad, que surgen de leer sus palabras en el contexto del presente. Pero son interpretaciones que merecen ser escuchadas. Cayce habló en varias de sus lecturas de lo que él llamaba las tierras del agua oscura del sur. Una descripción geográfica que sus intérpretes han debatido durante décadas. Algunos la aplican a la cuenca del Amazonas. Otros a la región del Orinoco. Otros a toda la franja norte de Sudamérica. Pero hay algo en la descripción que sigue generando debate, y es la precisión con que Cayce caracterizó esas tierras no solo geográficamente sino políticamente. Dijo que esas tierras serían ricas más allá de lo que sus habitantes podrían administrar. Que esa riqueza, en lugar de liberar a su pueblo, lo encadenaría a conflictos que vendrían tanto de adentro como de afuera. Que habría líderes que usarían esa riqueza como instrumento de poder personal antes que como herramienta de desarrollo colectivo. Y que el momento de mayor crisis no llegaría cuando la riqueza se agotara, sino cuando el mundo externo decidiera que ya era momento de intervenir en su destino. Leída hoy, en el contexto de Venezuela, esa descripción produce una incomodidad específica. No porque sea mágica o inexplicable en sí misma, sino porque es extraordinariamente precisa como diagnóstico de un proceso que efectivamente ocurrió. Venezuela descubrió petróleo en cantidades que la convirtieron en una de las naciones más ricas de América Latina durante gran parte del siglo XX. Esa riqueza generó una dependencia estructural que los economistas llaman enfermedad holandesa, un fenómeno en el que la abundancia de un recurso natural termina debilitando el resto de la economía. Y esa dependencia, combinada con décadas de decisiones políticas cuyas consecuencias están documentadas en informes de organismos como el Banco Mundial y la CEPAL, produjo exactamente lo que Cayce describió, una tierra rica que encadenó a su pueblo en lugar de liberarlo. Pero lo que hace que los intérpretes de Cayce se detengan especialmente en el caso venezolano no es el diagnóstico del pasado. Es lo que dijo sobre el momento en que el mundo externo decide intervenir. Cayce describió ese momento con una imagen que sus estudiosos han citado repetidamente, el momento en que los que observan desde afuera dejan de ser observadores y se convierten en participantes. Y describió ese momento no como una decisión racional tomada en frío, sino como el resultado de una acumulación de presiones que llegan simultáneamente desde múltiples direcciones. En el Venezuela de 2025 y 2026, ese proceso de acumulación de presiones externas tiene nombres y apellidos concretos.
Las negociaciones entre el gobierno venezolano y empresas petroleras internacionales para reactivar la producción. Las tensiones diplomáticas con Estados Unidos que oscilan entre sanciones y acuerdos parciales. La presencia económica de China, que según cifras del Inter-American Dialogue ha prestado a Venezuela más de $60.000 millones desde 2007, convirtiéndose en uno de sus acreedores más importantes. La influencia de Rusia en el sector militar venezolano, documentada en múltiples reportes de análisis de defensa. Y la disputa por el Esequibo, que convierte a Venezuela en el centro de una tensión territorial que involucra intereses mucho más grandes que los de los dos países directamente implicados. Los que observaban desde afuera están convirtiéndose en participantes. Exactamente como Case lo describió. Pero hay una segunda parte de esas visiones que sus intérpretes consideran aún más relevante para el momento actual. Y es la que habla no de los actores externos sino del propio pueblo. Case dijo, en una de sus lecturas más citadas por quienes estudian su obra geopolítica, que los pueblos de las tierras del agua oscura del sur conocerían un momento en que tendrían que elegir entre dos tipos de silencio. El silencio del miedo, que paraliza, y el silencio de la conciencia, que precede a la acción. Esa imagen, interpretada en el contexto venezolano, resuena con lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Millones de venezolanos salieron a votar en lo que numerosos observadores internacionales y analistas políticos describieron como una expresión masiva de voluntad popular. Los resultados fueron ampliamente disputados. La controversia que siguió generó protestas, represión documentada por organizaciones de derechos humanos, y una fractura política que según múltiples analistas profundizó aún más la crisis. ¿Fue ese el momento del silencio de la conciencia que precede a la acción? ¿O fue el comienzo de un nuevo ciclo del silencio del miedo? Nadie puede responder esa pregunta con certeza hoy. Pero el hecho de que la imagen de Case describa precisamente esa bifurcación, esa elección entre dos tipos de silencio, es lo que hace que algunos investigadores de su obra la consideren especialmente pertinente para este momento. Hay una tercera imagen en las visiones de Case que sus intérpretes conectan con Venezuela y que es, quizás, la más difícil de escuchar. Case habló de lo que llamó el vaciamiento de las casas. No en un sentido literal de destrucción física, sino en el sentido de comunidades que pierden a sus miembros más jóvenes y más capaces, que quedan compuestas principalmente por quienes no pueden o no quieren partir, y que enfrentan así una doble crisis. La de las condiciones materiales que empujaron a los jóvenes afuera y la de la pérdida del capital humano necesario para reconstruir lo que se deterioró. Las cifras disponibles sobre Venezuela hacen que esa imagen resulte extremadamente concreta. Según estudios de la Universidad Central de Venezuela y reportes de organismos internacionales, el país ha perdido una proporción significativa de sus profesionales en medicina, ingeniería, educación y tecnología a través de la emigración. Hospitales que funcionan con personal reducido. Universidades que han visto partir a sus mejores docentes. Empresas que no encuentran técnicos calificados porque quienes tenían esa formación hoy trabajan en otro país. El vaciamiento de las casas no es una metáfora. Es un proceso documentado con estadísticas que cualquiera puede consultar. Y lo que Case dijo sobre ese vaciamiento es lo que hace que sus intérpretes actuales lo citen con una mezcla de tristeza y urgencia. Porque no lo describió como un estado permanente. Lo describió como una fase. Una fase que precede a una transformación que puede ir en dos direcciones completamente distintas dependiendo de decisiones que aún no han sido tomadas. Esa ambigüedad es fundamental para entender cómo Case, a diferencia de muchos profetas populares, enmarcaba sus visiones. No como destinos inevitables sino como posibilidades condicionadas. Como advertencias de lo que podría ocurrir si ciertos patrones continuaban, y como señales de que esos patrones podían ser interrumpidos. En ese sentido, lo que dijo sobre las tierras del agua oscura del sur no es una sentencia. Es un diagnóstico que todavía tiene tratamiento posible. Pero el diagnóstico es severo. Y la ventana para ese tratamiento, según la lógica de sus visiones, no es infinita. Case también habló, en un contexto que sus estudiosos consideran relacionado con estas mismas regiones, de lo que llamó el momento del reconocimiento externo. Un punto en el tiempo en que el mundo, que había estado mirando los problemas de esas tierras como algo distante y manejable, comienza a reconocer que lo que ocurre allí tiene consecuencias directas para la estabilidad global. En el caso de Venezuela, ese reconocimiento tiene una dimensión energética que resulta imposible de ignorar en el contexto de 2026. El mundo atraviesa una transición energética compleja,
en la que la demanda de petróleo convencional sigue siendo significativa mientras las energías renovables escalan a un ritmo que varía enormemente entre países y regiones. En ese contexto, las reservas venezolanas no son solo un activo venezolano. Son una variable en la ecuación energética global que afecta a consumidores y productores en todos los continentes. El momento del reconocimiento externo, en este sentido, ya está ocurriendo. Y lo que Key sugirió sobre ese momento es que raramente llega sin consecuencias para el país que es reconocido como estratégicamente importante. Porque el reconocimiento externo de importancia estratégica no siempre viene acompañado de respeto por la soberanía de quienes habitan ese territorio. Eso no es una profecía. Es historia. Es lo que le ocurrió a países en el Medio Oriente, en África, en Asia Central, cuando sus recursos naturales pasaron a ser considerados de importancia estratégica global. La historia de esas transiciones es, en muchos casos, una historia de intervenciones que prometieron estabilidad y entregaron complejidad adicional. Keyes no era antiimperialista en el sentido ideológico moderno del término. Era un hombre del siglo XX con sus propios límites culturales e históricos. Pero lo que vio en sus trances sobre el destino de los pueblos ricos en recursos naturales tenía una lógica que trasciende cualquier ideología. La abundancia sin instituciones sólidas es una invitación al conflicto. Y Venezuela, hoy, tiene abundancia. Y tiene instituciones que, según prácticamente todos los índices internacionales de gobernanza y Estado de Derecho disponibles, atraviesan una crisis profunda. Esa combinación es exactamente lo que Keyes identificó como el punto de máxima vulnerabilidad. Lo que resulta más llamativo para quienes estudian su obra en relación con el presente venezolano no es ninguna imagen específica tomada de forma aislada. Es la secuencia. La forma en que cada una de esas visiones conecta con la siguiente en una cadena que, vista en retrospectiva, describe un proceso que efectivamente ocurrió y que, vista hacia adelante, sugiere que lo más difícil podría aún estar por llegar. La tierra rica que encadena. El liderazgo que usa la riqueza como instrumento de poder. El vaciamiento de las casas. El silencio de la conciencia que precede a la acción. Los observadores externos que se convierten en participantes. El momento del reconocimiento estratégico global. Cada uno de esos elementos está presente en la Venezuela de 2025 y 2026 de una forma que no requiere fe en lo sobrenatural para ser reconocida. Requiere solamente leer los periódicos con atención. Y quizás eso es lo más importante que las visiones de Edgar Cayce, interpretadas en este contexto, tienen para ofrecer. No la emoción de una predicción mística cumplida, sino la claridad incómoda de un diagnóstico que lleva décadas disponible y que, por razones que tienen más que ver con la política y la economía que con lo espiritual, nadie ha querido escuchar con suficiente seriedad. Venezuela no necesita profecías para entender que está en un momento crítico. Sus propios ciudadanos lo saben mejor que nadie. Lo viven cada día, dentro y fuera del país. Pero a veces las profecías funcionan como lo que los historiadores llaman un espejo oblicuo, una forma de ver lo que está directamente frente a nosotros desde un ángulo diferente, un ángulo que hace visible lo que la costumbre o el miedo habían vuelto invisible. Si las palabras de Key sirven como ese espejo, entonces su valor no está en lo sobrenatural. Está en la pregunta que generan.